Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas. Quiero compartirte una palabra, hablarte sobre la importancia y lo especial que son las visiones y los sueños en nuestra vida y cómo Dios los usa de esa manera tan creativa para hablar a nuestra vida de manera gloriosa y poderosa, así como lo hizo en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, y cómo esa palabra sigue siendo verdad hoy en día en el año 2020. Y para eso te quiero invitar para que reflexionemos en Hechos 2, versículo 17, donde dice la palabra: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es una palabra, es una promesa que se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y entonces, te quiero dar un ejemplo, dos ejemplos bíblicos que me impactaron de gran manera en esta mañana mientras estaba leyendo y reflexionando. Y el primero es sobre la historia de Salomón, cuando Salomón le pide sabiduría a Dios. Y eso lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero quiero enfocarme en la parte donde viene Dios y se le presenta a Salomón a través de un sueño. Cosa que a mí, yo había leído esta historia y me había impactado y todo, pero se me había olvidado o no le había puesto atención de que fue a través de un sueño, y hay una importancia del hecho de que fue en un sueño. Dice la palabra en el versículo 5. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y si ustedes conocen esa historia, ustedes saben que viene Salomón y le dice: Señor, yo soy muy joven, el pueblo que tú me has dado, Israel, es mucho, es muy numeroso, y yo no sé, ¿verdad?, qué decisiones tomar o cómo guiarlo. Te pido, Señor, que me dé sabiduría, que me dé discernimiento para poder guiar a este pueblo. Y es una petición que a Dios le agrada mucho. Entonces viene Dios y decide darle a Salomón no solamente sabiduría, entendimiento y discernimiento, sino que también le da riquezas y gloria, porque a Dios le agradó la actitud de Salomón, y ustedes saben, esa historia es preciosa y todo. Se les invito a que lo lean en Primera de Reyes, capítulo 3. Pero luego dice en el versículo 15, dice: cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Quiero que enfaticemos en ese versículo, que es muy importante, porque dice que Salomón se despertó del sueño y se dio cuenta que era un sueño. Pero él creyó firmemente que Jehová le había hablado. No dudó, sino que creyó. Y dice que se fue directamente, descendió del lugar donde estaba y se fue a donde estaba el arca del pacto y ofreció sacrificios y holocaustos. Y no solamente eso, sino que hizo un banquete entero e invitó a todos sus siervos, dando prácticamente gloria a Dios, dándole agradecimiento al Señor por lo que el Señor había hecho en su vida, porque el Señor le había dado sabiduría, riquezas y gloria. Ahora dime tú, ¿había visto a Salomón que ya le había dado Dios sabiduría, riquezas y gloria? Pues no necesariamente, no en ese momento, pero Salomón creyó en ese sueño. Él creyó sin duda alguna, creyó de que Dios le había hablado a través de ese sueño. Y muchas veces el Señor nos da a nosotros un sueño o nos habla por medio de una visión, y nosotros como que: Señor, necesito confirmación. Señor, mándame una señal. Señor, ¿habrá sido tú? ¿Habrá sido mi imaginación? ¿Habrá sido que yo pensé en algo, vi algo y por eso soñé esto? ¿Será que mi subconsciente analizó y hizo esto y lo otro? No. Este hombre confió en Dios y creyó en Dios y obedeció a Dios, y por ende el Señor le dio riquezas y gloria y sabiduría, lo que él había pedido. Ahora, otro ejemplo muy importante que quiero darte en este día es la historia de Cornelio. Cornelio lo puedes encontrar en Hechos 10, que de hecho yo te recomiendo que leas todo Hechos 10. Esa historia es fenomenal, pero hoy quiero enfocarme en algo específico. Ahora te quiero decir algo. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un gentil, era un hombre que no era israelita, y tampoco pues era uno de los apóstoles que conocían a Dios y al Espíritu Santo. Sin embargo, era un hombre que
era temeroso de Dios, que creía en Dios, tenía fe, oraba y ayunaba. Y dice en el versículo del 3 al 6, dice, Cornelio vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él y le decía, Cornelio, tus oraciones han llegado a la memoria delante de Dios. Y luego le dice que manda a unos hombres a tal lugar, a que vayan a buscar a Simón Pedro, a Simón, que tiene sobrenombre Pedro, y que lo mandes a llamar y que venga, porque él va a hablarte unas cosas que tú tienes que escuchar. Prácticamente, estoy parafraseando, si usted quiere leerlo, léalo ahí, pero prácticamente le dice eso. Viene Cornelio, que jamás en su vida había visto una visión, que jamás en su vida había pues visto tal cosa tan preciosa como los misterios de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo él creyó y actuó inmediatamente. No dijo, Señor, dame otra señal, Señor, dame una confirmación o 3 confirmaciones o 4 confirmaciones, o dame otro sueño, o Señor, háblame de otra manera. No, Cornelio creyó y mandó a sus siervos, a sus hombres, a que fuesen a encontrar y a llamar a Pedro. Y luego, ustedes ya saben la historia, más adelante Pedro también obedece, porque el Señor individualmente le habló a Pedro, y Pedro vino y obedeció y vino donde Cornelio. Pero ¿sabes algo tan precioso que me gusta de esta historia, que es importante recalcar en este momento? Es lo que dice en el versículo 24. En Hechos 10:24 dice, Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a su amigo. Imagínate, cuando Cornelio estaba esperando a que sus hombres regresaran con Pedro, un hombre que jamás en su vida había conocido, él no solamente estaba esperando, sino que aparte convidó a sus amigos y a sus parientes para que viniesen a esperar lo que Jehová les iba a hablar. Imagínate qué nivel más grande de fe que tenía este Cornelio, que viendo una visión, él creyó totalmente y hasta convidó a sus hermanos y a sus parientes para que estuviesen juntamente con él. Y como ustedes saben, más adelante viene Pedro, llega donde Cornelio, le cuenta qué es lo que pasó, la visión, etcétera, etcétera. Y viene Dios, también trabajó en la vida de Pedro, porque le hizo ver que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y viene Pedro y les comienza a evangelizar y a hablar de Dios. Y dice en el versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y comenzaron a hablar en lenguas. Y en la manifestación y la llenura del Espíritu Santo. Mira, ponle atención a ese detalle tan glorioso y poderoso. Unas personas que jamás habían experimentado al Espíritu Santo, ni la llenura, ni mucho menos podían hablar en lenguas, cosa que solamente se había visto en los hombres que estuvieron presentes en el Pentecostés, en el día del Pentecostés, donde vino sobre la primera iglesia, sobre los apóstoles, el poder del Espíritu Santo por primera vez de una manera gloriosa. Y hasta ese punto solamente esos que habían visto a Jesucristo y que lo habían seguido en su vida podían haber tenido esa unción del Espíritu Santo. Pero en este momento vino Dios y le mostró a Pedro que también a los gentiles el Espíritu Santo podía y quería llenar con su Santo Espíritu. Pero ¿sabes? Aquí lo importante es que Dios habló a Cornelio a través de una visión y él obedeció y creyó en esa palabra y la puso por obra en fe, o sea que obedeció, y por esa obediencia y ese acto de fe Cornelio obtuvo lo mejor de lo mejor en su vida, que es el Espíritu Santo, la llenura, el bautizo del Espíritu Santo en su vida. Y entonces, como si te pones a comparar lo que pasó a Salomón y a Cornelio, ambos actuaron en fe a través de una visión y de un sueño que el Señor les presentó, sin dudar, sin cuestionar, sin pedirle a Dios una doble, triple, cuarta confirmación, como muchas veces nosotros los incrédulos lo hacemos. Pero ellos creyeron, tomaron acción y por ende les vino una gran bendición a sus vidas. Así que hoy, hermano y hermana, quiero animarte que si el Señor habla a tu vida a través de sueños y de visiones, que los pongas por obra, que tengas fe y que obedezcas al Dios Todopoderoso, y el Señor te continuará llevando de gloria en gloria, y el Señor te continuará llevando a lugares que tú nunca te imaginaste llegar, y comenzarás a ver visiones y maravillosas cosas espirituales de los manjares que Dios tiene para con tu vida. Y no permitas que nadie ni nada opaque la visión que el Señor te ha dado. No permitas que nadie, que los incrédulos, los que están secos, vengan a opacar lo que
el Señor ha puesto en tu corazón. Así que adelante, hermanos, los invito a que ustedes reflexionen. Como les dije, en Hechos 2:17 y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todos hijos, y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y esta es una palabra viva para ti. Dios te bendiga, hermano. Comparte el video y bendice a otros hermanos. Bendiciones.